Hola, mi nombre es Diego Lowenstein, yo soy médico cardiólogo de Argentina, soy director médico del Centro de Diagnóstico de Imágenes, estoy a cargo del servicio de la OPIAM, donde soy jefe de resonancia y tomografía cardíaca, además soy profesor de la Universidad de El Salvador y miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. Mi agradecimiento a los organizadores del cuarto Congreso de Actualización Médico-Quirúrgica, Cardiológica y Pediátrica, del cual con mucho honor formo parte y me han invitado. En esta oportunidad vamos a hablar sobre resonancia magnética cardíaca, sobre las nuevas estratégicas. Los invito a dar un viaje sobre un método nuevo, del cual vamos a empezar charlando sobre las bases físicas, sobre cómo se obtienen las imágenes y después les voy a mostrar cuál es el aporte que tiene la resonancia magnética con respecto a otras técnicas como puede ser la ecocardiografía. Como ustedes saben, para hacer resonancias necesitamos de un resonador. En nuestro caso, en Bioimágenes, el centro del cual represento, tenemos un resonador Philips de 1.5 Tesla. 1.5 Tesla representa más o menos un imán que tiene una fuerza de atracción de unas 30.000 veces la gravedad terrestre. Ese es el imán. Y por otro lado, tenemos antenas o bobinas que lo que hacen es emitir y recibir radiofrecuencia. Entonces, por un lado tenemos el imán y por el otro lado tenemos ondas de sonido de radiofrecuencia. La imagen básicamente se logra de la siguiente manera. Nuestro cuerpo tiene átomos de hidrógenos, esos átomos de hidrógenos tienen protones, esos protones están girando sobre sí mismos, como, digamos, sobre un movimiento, sobre su propio eje, eso es el movimiento que hacen generalmente cuando no están sometidos a un campo magnético. Una vez que uno lo somete al campo magnético, lo que sucede es que todos los protones se ubican de la misma manera, o sea, todos se alinean de la misma manera, y es la transmisión de las ondas de radiofrecuencia del sonido lo que inhiben la actividad del imán. Entonces, básicamente, este es el ruido que nosotros escuchamos, el famoso tac, 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 tac. Lo que sucede es que cuando actúa la radiofrecuencia, el imán deja de actuar y los protones vuelven a su ubicación inicial. Ese movimiento de precesión, ese baile que hacen los protones entre estar estimulados por el imán y estar inhibidos por la onda de radiofrecuencia, es lo que en definitiva emiten la imagen y es lo que nosotros vamos a capturar. Entonces, una vez que nosotros ingresamos, digamos, con nuestros protones alineados de una manera aleatoria, todos los protones de los átomos de hidrógeno se alinean de la misma manera y una vez que utilizamos la transmisión de radiofrecuencia, se produce ese momento de precesión que es captado por la antena receptora y en definitiva es que se termina formando las imágenes. Con lo cual, nosotros manejamos dos tiempos en resonancia habitualmente, es el tiempo de eco, que es el tiempo en el cual se tarda en recoger la señal emitida por el protón, y el tiempo de repetición es el tiempo en el cual se van de es el tiempo que hay entre una emisión y la otra emisión y la otra emisión de ondas de radiofrecuencia. En definitiva, yo puedo decirle al resonador magnético que me estimule ciertos órganos en función a estos dos tiempos que habíamos hablado, del tiempo de relajación y del tiempo de eco. Entonces yo puedo hacer secuencias ponderadas en diferentes esquemas. Yo le puedo pedir que me haga una secuencia ponderada en tiempos 1, que son tiempos de repetición cortos y tiempo de eco corto, como ven en la imagen, que no tiene nada que ver con el corazón, que están vistos los globos oculares. Lo que hacen las secuencias ponderadas en T1 es ver grasa. Si esto lo queremos ver y llevarlo a lo que es a lo cardíaco, nosotros vamos a hacer tiempos ponderados en T1 cuando queremos ver, por ejemplo, grasa pericárdica o un tumor vinculado a grasa. Cuando queremos hacer secuencias ponderadas en T2, lo que le decimos al resonador es que trabaje con tiempo de repetición más largo, con tiempos de eco más largo, y en definitiva lo que va a hacer son imágenes en donde va a brillar, vamos a hacer hiperintensidad en los tejidos que tienen más átomos de hidrógeno, por ejemplo, el agua. Y así es como vamos a tener, por ejemplo, en el humor acuoso que tenemos en este caso, que esté bien, bien iluminado. Habiendo visto esta introducción, vamos a hablar de resonancia cardiovascular. La resonancia cardiovascular es mucho más amplio que las enfermedades del corazón, involucra todo lo que es aorta, todo lo que son patologías congénitas, propiamente el corazón. Nosotros vamos a hablar en esta charla, a centrarnos en lo que es el órgano cardíaco. Y en función de esto, yo fui parte de la Sociedad Argentina de Cardiología, donde redactamos
cuáles son las indicaciones que tiene la resonancia cardíaca, y por estas indicaciones es que va a ser el viaje de esta charla. Por un lado tenemos lo que es la enfermedad coronaria y la cardiopatía isquémica. Por otro lado tenemos el infarto con coronarias sanas, la miocardiopatía dilatada, en la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, en la miocarditis, el miocardio no compacto, en patologías como sarcoidosis, Chagas, miocardiopatía hipertrófica y lo que son la valoración de las masas cardíacas. Finalmente, lo que no vamos a ver en esta charla, que son la valoración de las valvulopatías. En general, la indicación está dada cuando tenemos una mala ventana en eco, cuando queremos hacer una buena planimetría en resonancia y cuando queremos calcular flujos, que eso sí les voy a mostrar dentro de un ratito. Entonces, ¿cómo es que se logran los cortes en la resonancia cardíaca? Primero tenemos que tener una sincronización, porque a diferencia de lo que pasa con la tomografía, la resonancia lo que hace es un acúmulo de imágenes, o sea, nosotros no vemos estrictamente un RR real, sino que lo que vemos es una sumatoria de imágenes. Un RR o un ciclo cardíaco, un latido, en realidad es la sumatoria de muchos latidos que terminan dando la conjugación de una sola imagen, de un solo loop. Entonces, como verán y sabrán, es muy importante el tema del RR, porque como suma muchos RR, muchos latidos, para conjugar una sola imagen, es importante que sea regular para poder hacer una imagen perfecta y única. Por otro lado, necesitamos la bobina, que es esta, la bobina cardíaca, que emite y recibe radiofrecuencia, obviamente el resonador, que ya sabemos cómo es, y finalmente la configuración de los protocolos. Nosotros, cuando hacemos resonancia, a diferencia de la tomografía, tenemos que hacer un 4 cámaras, un 2 cámaras, un eje corto, pedirle que nos haga una secuencia de T1, pedirle que nos haga una secuencia de T2, pedirle que nos haga una secuencia cines, que es una secuencia en movimiento. Pero lo que no captamos durante la resonancia, y si no hicimos esa secuencia, no podemos volver a repetirla. O no podemos transformar una secuencia T1 en secuencia T2. En la tomografía nosotros calculamos un volumen, nosotros hacemos un escaneo al corazón y después hacemos diferentes cortes. Acá, si el corte quedó mal, no podemos reprogramar. No podemos hacer un 3 cámaras en función de un 2 cámaras o de la asociación de imagen. Entonces, en ese sentido nos parecemos mucho a la ecocardiografía, tratamos de imitar los cortes que hacen la ecocardiografía. El primer corte que hacemos es un scout de baja calidad, son axiales desde los pies hasta la cabeza, en general son 30 cortes axiales, tomográficos, y en función de eso le empezamos a decir, bueno, el primer corte, cortame por la mitad de la aurícula y la mitad de la ventrícula de esta manera, y llegamos al corte de 2 cámaras. Si al corte de 2 cámaras hacemos un corte transversal, vamos a obtener un eje corto. Entonces así es como nosotros diseñamos los protocolos. Vamos haciendo secuencia por secuencia. De un transversal vamos a un 2 cámaras. De un 2 cámaras vamos a un 3 cámaras. De un 3 cámaras vamos al corto. Del corto vamos al 4 cámaras. De 4 cámaras vemos grandes vasos, altura de válvula mitral. Perfeccionamos el 2 cámaras del ventrículo derecho. Vamos de un corte a otro corte, de un corte a otro corte. Y a esos cortes les vamos poniendo nombres. Lo importante es que yo, una vez que dije, este es el 2 cámaras, básicamente le digo, bueno, ahora haceme un T2 de 2 cámaras, un T1 de 2 cámaras, un cine para ver contractilidad de 2 cámaras. Entonces, no es que siempre tengo que ir configurando. Una vez que yo le fui poniendo los nombres, ya voy trabajando sobre esas secuencias. Entonces, básicamente, como decíamos, del scout hacemos el 2 cámaras. Fíjense cómo vamos cortando. Del 2 cámaras hacemos el eje corto. Del eje corto hacemos el 4 cámaras. Y así es como vamos viajando, corte por corte. Esta imagen es para los que hacen eco, para que vean lo bien que se ve en la resonancia, lo perfecta que es la imagen de la resonancia, cómo se ve la insuficiencia mitral, cómo se ve la parte adelgazada, cómo se ve la grasa, cómo se ve la arteria circunfleja, la coronaria derecha del otro lado, la descendente anterior en la punta. La resonancia tiene una altísima resolución. Altísima resolución. Van a ver que existen diferentes secuencias, diferentes tipos de configuraciones. En general, esto tiene que ver con los pulsos, que son los pulsos de radiofrecuencia que se van estimulando. Llegamos a un punto hoy donde la calidad de la imagen es excelente, y eso es gracias a lo que son los turbospin eco, van a escucharlo muchas veces, que se refiere a que existen pulsos de preexcitación y empieza a trabajar con los spines, los empieza a excitar a los átomos de
de hidrógeno y en definitiva logramos imágenes perfectas. Esta diapositiva es para hablarle de lo que se llama la inversion recovery. La inversion recovery en resonancia cardíaca usamos dos secuencias específicas, la secuencia STIR y la secuencia PSIR. La secuencia STIR es una secuencia que da una preexcitación que lo que termina dándonos es una secuencia en T2, pero lo que hace es suprimir la grasa. Entonces es como si fuera un anti-T1 con brillo de T2. Es muy importante esto para poder ver edema, sobre todo en las miocarditis, y para poder diferenciar si se trata de un tejido graso o si se trata de líquido. Lo vamos a ver en un ratito. Y la otra secuencia es la PSIR, que es el famoso realce tardío con gadolinio, que también lo vamos a ver dentro de un ratito. En nuestro viaje vamos a ver las secuencias para no marearlos. Como habíamos hablado, lo primero que hacemos es la secuencia de T1, que son la secuencia de sangre negra, que sirven para caracterización morfológica y tisular. Fíjense en lo bien que salen, fíjense como habíamos hablado, las secuencias en T1 o caracterización morfológica nos dan los tejidos grasos muy hiperintensos, nos permite poder ver la interfase entre el músculo y la sangre para poder hacer mediciones muy precisas. Fíjense en el líquido cefalorraquídeo, que se ve hipointenso, con lo cual estamos hablando de que no tiene componente de T2, sino que es un T. La secuencia STIR lo que nos permite diferenciar es si se trata de grasa o de derrame pericárdico. Este es un caso, por ejemplo, de una mujer de unos 40 años que nos llega por grasa, por derrame pericárdico crónico, múltiples estudios. Cuando le hacemos la resonancia, hicimos la secuencia de T1, donde se ve claramente la presencia de grasa, y cuando hacemos el STIR, recuerden que el STIR ilumina lo que es el edema, se ve un poquito de edema en relación al ventrículo derecho, pero sobre todo lo que hizo fue suprimir toda la grasa. Entonces claramente se trataba de un paciente con grasa y había estado estudiado durante muchos años por derrame pericárdico. Finalmente tenemos la secuencia PSIR. Las secuencias PSIR se hacen después de haber hecho todas las imágenes basales, lo que es T1, T2, cine, cálculo de función ventricular, inyectamos el gadolinio, esperamos 10 minutos, y las secuencias PSIR lo que hacen es iluminar el gadolinio que queda atrapado, ya sea en la fibrosis o en lo que sería depósito, por ejemplo, amiloide o por enfermedad de Fabry, por ejemplo. Entonces, en este paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica, lo que pasó a los 10 minutos es que en la zona más hipertrófica, donde tiene fibrosis, el gadolinio quedó atrapado. En función de esto, el realce tardío nos permite diferenciar dos tipos de patrones, el patrón isquémico y el patrón no isquémico. El patrón isquémico básicamente está dado con lo que son patologías regionales, que en general van desde el subendocardio hacia el epicardio, digamos hacia la transmuralidad, pero siempre compromete el subendocárdico, y patrones de realce tardío no isquémico. Estamos hablando de que en general o es fibrosis o es depósito, como es en la enfermedad de Fabry o en la enfermedad de la amiloidosis. Por ejemplo, si es sobrecarga del ventrículo derecho, en general aparece por fibrosis. En la miocarditis hay un componente de fibrosis, pero también un componente de edema. Pero siempre, fíjese que los patrones son diferentes, y este es el aporte que tiene el realce tardío. En función del realce tardío podemos hacer diagnóstico, sobre todo en las miocardiopatías idiopáticas que no tienen diagnóstico, y podemos diferenciar un Chagas de una miocarditis o una amiloidosis. Esto lo vamos a ver más adelante, esta diapositiva. Son diferencias de patrones de realce tardío de pacientes infartados. Fíjense lo distinto que es un paciente que tiene un infarto transmural o un paciente que tiene un infarto subendocárdico. En un ratito vamos a hablar de eso y vamos a ver la diferenciación. ¿Qué más se puede hacer en resonancia? En resonancia se pueden hacer secuencias mapping. Las secuencias mapping, digamos, esto vamos a hablarlo y vamos a tocarlo muy poquitito, pero es importante que entiendan porque lo van a escuchar en todos lados. Las secuencias mapping permiten adelantarnos un poco a la aparición de patologías, y también lo importante es que se hacen sin gadolinio. Existen dos tipos de mapping T1 y mapping T2. En general, mapping T1 está relacionado con lo que tiene que ver con la presencia de fibrosis, el mapping T2 con la presencia de edema.
y también lo que vamos a hacer es calcular el volumen extracelular. El volumen extracelular se va a ver alterado en toda patología que haya depósito en los espacios extracelulares, como son la amiloidosis, la miocarditis por la presencia de edema. Fíjese que en la enfermedad de Fabry no está alterado el volumen extracelular porque el depósito es intracelular. Entonces, en función de tiempos de T1, tiempos de T2 o tiempos de volumen extracelular, nos permite diferenciar los diferentes tipos de miocardiopatías. Lo importante es que, en definitiva, el diagnóstico se hace no solamente por una secuencia, sino por la sumatoria de todo lo que es un estudio de resonancia. ¿Qué más podemos hacer en resonancia? Podemos hacer lo que es la búsqueda de strain. En resonancia podemos hacer strain por básicamente 3 métodos, vamos a hablar de 2. Uno es el tagging. El tagging es hacer un cuadrillé dentro del miocardio. Vemos cómo se comporta ese cuadrillé en fin de diástole y en fin de sístole, y en definitiva eso lo que nos da es deformación miocárdica y un valor de deformación que sería el strain. Para muchos, el strain es patrimonio de la ecocardiografía. Yo les digo que el strain es patrimonio de la resonancia. Nosotros hacemos con resonancia del año 1980, y es la ecocardiografía quien toma a la resonancia para poder validar su método, el cual, por supuesto, le dio una P súper significativa. El otro método es hacerlo por feature tracking. El feature tracking lo que hace básicamente es seguir la huella digital, como hace el Spreckle tracking de la ecocardiografía, y en definitiva traza curvas. Lo importante es que es más parecido. La realidad es que el feature tracking es casi igual los valores de referencia al strain de la ecocardiografía. Vamos a adentrarnos en lo que son patologías. Vamos a hablar primero de la cardiopatía isquémica y la valoración de viabilidad por resonancia, que es un estudio que se pide muchísimo. Ya dijimos que se hacen imágenes basales, gadolinio, esperamos 10 minutos y veíamos el comportamiento del realce tardío. En el caso de la miocardiopatía isquémica, el gadolinio queda atrapado por la presencia de fibrosis. El gadolinio es un metal sólido que hoy se hace de manera sintética, y lo importante es que tiene la propiedad de quedar atrapado en las sustancias como fibrosis o amiloide o incluso en el edema. Entonces, ¿qué aporta la resonancia de la cardiopatía isquémica? Básicamente, poder hacer y calcular de una manera muy adecuada la función, poder edema en los infartos agudos, podemos hacer estudios de sincronismo, podemos hacer estudios morfológicos, habíamos hablado del T1, buscar edema en T2 y STIR con los infartos agudos del miocardio, y la vedette es inyectar gadolinio, esperar 10 minutos y la búsqueda de viabilidad. Vamos a repasar un protocolo de cardiopatía isquémica. Empezamos con la secuencia T1, estudio morfológico, para ver los espesores parietales. Fíjense que en este caso tenemos un espesor de 4.2. Hacemos la secuencia CINE. Fíjense cómo se ve el adelgazamiento miocárdico y la falta de contractilidad de los segmentos apicales. Yo ya les había hablado de que el gadolinio queda atrapado en la zona de fibrosis. Entonces, imaginen cómo se veía este paciente si yo le hago gadolinio y espero 10 minutos. Lo que se ve básicamente es el infarto, la escara. La vemos en vivo. Eso es lo que tiene la resonancia, que nos permite ver la escara en vivo. ¿Qué es la viabilidad? ¿O cómo se hace viabilidad en resonancia? Lo que nosotros sabemos es que hoy por hoy la mayoría de las patologías, la primera causa de muerte en los países desarrollados es la patología cardiovascular. Definida la patología isquémico-necrótica, lo que tenemos que definir en un paciente con baja fracción de eyección es la valoración de la isquemia. La evaluación de la viabilidad, perdón. La viabilidad, o como concepto de viabilidad, es todo aquel miocardio que no se encuentra fibrosado, que no se encuentra necrótico. Parece bastante fácil definirlo de esta manera, básicamente decirlo que no está muerto es vivo, pero no es cierto, porque entre el miocardio normal y la fibrosis, el último estadio de necrótico, existen diferentes estadios. El primer estadio es la isquemia. Todos conocemos lo que es la isquemia repetitiva termina dando un atontamiento miocárdico. Finalmente las funciones de fibra quedan alteradas y solamente queda viva la parte mitocondrial de la célula, con lo cual el miocardio entra en un periodo de hibernación, y si la isquemia se prolonga, entra en un estadio de necrosis. Esto visto en lo que es los flujos coronarios, digamos, cada vez que disminuimos más el flujo coronario, la célula entra en un periodo de atontamiento o aturdimiento, entra en un estadio de hibernación y finalmente un estado de fibrosis. El estado normal tiene una contractilidad conservada, el atontamiento repetitivo y la hibernación terminan dando alteraciones en la contractilidad, y finalmente la fibrosis, alteración de la contractilidad y muerte miocárdica. Lo importante de esto es que cuando nosotros inyectamos gadolinio,
En los únicos segmentos que va a aparecer brillante el gadolinio es cuando hay fibrosis. En los otros, el gadolinio no aparece y lo que vamos a entender es que el miocardio se encuentra vivo y básicamente lo que vamos a poder hacer es revascularizar al miocardio, darle oxígeno a la célula y en definitiva poder revertir el estado de atontamiento y poder mejorar la fracción de eyección. Entonces, sabemos un montón de cosas, que la FEI, que el volumen de fin de diástole son pronósticos, que lo que buscamos es la recuperación funcional, pero lo que no sabemos es cuál es el mejor método, si realmente la búsqueda de viabilidad, en qué momento buscarla, pero, digamos, lo que sabemos según los trabajos es que una vez establecida la viabilidad, este es un trabajo de Altman en donde se comparó digamos, pacientes viables con no viables, revascularizar contra tratamiento médico. Si es viable, hay que revascularizar y si no es viable, le va a ir mejor con tratamiento médico antes que revascularizar. Entonces, una vez definida la revascularización, la viabilidad al paciente hay que revascularizarlo. Mucho se habló del Stitch, que es un protocolo que critica la viabilidad, tiene muchísimos errores, muchísimas limitaciones, sobre todo de método, pero lo importante acá es decirles que el estudio Stitch no incluyó a la resonancia cardíaca para la búsqueda de viabilidad. Nosotros de la resonancia hicimos un trabajo en la JACC en donde demostramos que la presencia de viabilidad sin revascularizar es un predictor independiente de mortalidad. Entonces, ¿cuándo vamos a revascularizar? En los pacientes con un miocardio hibernado extenso está demostrado el beneficio de revascularización. Aquellos pacientes con severa disfunción ventricular izquierda los vamos a revascularizar y cuanto más severa es la disfunción, mayores son los beneficios de una revascularización a la mayor brevedad posible. Hoy todas las guías hablan de que hay que buscar viabilidad, de que hay que revascularizar a los pacientes con viabilidad. Entonces, lo que yo quiero mostrarle básicamente es el mensaje clínico de esto. Los pacientes con un miocardio hibernado extenso está demostrado el beneficio de la revascularización. Cuanto más severa es la disfunción ventricular, mayor es el beneficio que va a tener nuestro paciente. Entonces, definida la miocardiopatía isquémica, buscamos viabilidad. Vascularizamos a los pacientes y vamos a mejorar el pronóstico. ¿Cómo lo hacemos a la búsqueda de viabilidad en resonancia magnética cardíaca? Básicamente, en el estudio morfológico lo que sabemos es que una vez que medimos el septum, si ese septum tiene más de 5.5 milímetros, el miocardio va a estar viable, con lo cual ya espesores muy bajos nos van a hablar de ausencia de viabilidad. La resonancia nos permite ver la motilidad parietal, sabemos que aquellos segmentos adelgazados, aquinéticos y desquinéticos probablemente no tengan viabilidad. Vamos a poder medir la fracción de eyección, ya les mostré cómo se hacía el cálculo de la fracción de eyección. Este es un paciente con cardiopatía isquémica, hacemos cortes de base a punta. Trazamos los diámetros de fin de diástole y de fin de sístole y nos va a dar los volúmenes de fin de diástole, el volumen de fin de sístole y la fracción de eyección en función de conocer cada espesor de cada disco. Algunas diapositivas son repetidas porque quiero que los conceptos queden claros, ¿no es cierto? Podemos hacer las strain también en resonancia, sabemos que aquellos segmentos que tienen mayor de 17 de strain como valor absoluto son segmentos que van a estar viables y la vedette de la resonancia es la evaluación con gadolinio. Inyectamos gadolinio, esperamos 10 minutos y el gadolinio debería lavarse en el miocardio, normal, atontado e hibernado. Y si el miocardio está muerto, fibrosado, capta gadolinio. ¿Cierto? Lo que se hablaba antes. Si el miocardio está con un compromiso isquémico, va a captar desde el subendocardio hacia la transmuralidad. Y esto es lo que permite cuantificar la viabilidad. El concepto dice que cuando la transmuralidad es menor del 50%, el miocardio se encuentra viable. Esto sale de un trabajo de hace muchísimos años del Duke, en donde lo que se vio es que cuando la extensión transmural es menor al 50%, el miocardio va a recuperarse. ¿No es cierto? Vemos de nuevo, cuanto es menor al 50%, o sea, todos estos segmentos, los primeros 3 cortes, tienen viabilidad preservada. Volviendo a la diapositiva que yo les comentaba, fíjense, de arriba hacia la derecha, ¿no? Este es transmural no viable, subendocárdico viable, subendocárdico viable, transmural no viable, transmural no viable, transmural no viable. Entonces, ¿cómo es que informamos nosotros la resonancia segmento por segmento? Por otro lado,
la resonancia nos permite ver la cuantificación global del cuánto es la necrosis en un corazón. Como yo le decía, nosotros informamos segmento por segmento. Eso es importante porque por ahí se define no la revascularización completa, sino colocarle un stent en una arteria específica para poder preservar ese territorio. Como le decía, podemos calcular el porcentaje de miocardio viable. Fíjese lo que es este ejemplo, que es un corazón que está súper comprometido, ya con fenómeno de no reflow, con fenómeno donde no llega absolutamente una gota de sangre, y lo que calculamos es la masa global necrótica. Y lo que dicen las guías es que cuando la masa global necrótica es de más del 20% del volumen total de la masa miocárdica, de la necrosis, es más del 20%, hablamos que ya el total del miocardio es no viable. Entonces, la viabilidad se calcula con los espesores, la motilidad, la función, la reserva contráctil que habla del engrosamiento miocárdico, hablamos de la transmuralidad, hablamos de la masa total necrótica, y lo importante es que la resonancia es un método súper confiable que no usa radiación. Podemos hacer estrés con dobutamina también para ver viabilidad, y lo que tiene el estrés con dobutamina es que además nos agrega el realce tardío. Si nosotros vemos en los segmentos basales, mientras vamos aumentando las dosis de dobutamina, no mejora la contractilidad, con lo cual en definitiva se trataba de un compromiso transmural, y cuando en los segmentos apicales, fíjese cómo mejora la contractilidad a bajas dosis, tiene un efecto paradojal, es porque es un infarto de tipo subendocárdico. Como le dije, nosotros informamos secuencia por secuencia. También la resonancia tiene su aporte en la miocardiopatía hipertrófica. Este es de vuelta, T1, sangre negra, vemos cómo se veía una hipertrofia de tipo apical. La resonancia nos permite ver los diferentes subtipos de miocardiopatía hipertrófica. Esto es una hipertrófica de tipo asimétrica, nos permite ver la función ventricular de nuestro paciente. Pero nuevamente, el aporte fundamental de la resonancia cardíaca en la miocardiopatía hipertrófica es el gadolinio. ¿Por qué? Porque la presencia de gadolinio es pronóstica, y esto es lo que vamos a ver dentro de un ratito, ¿no? Esta es la diapositiva que yo les mostré antes, un paciente que se inyectó gadolinio, se esperó 10 minutos y el gadolinio quedó atrapado adentro del miocardio. Fíjese que no es subendocárdico, sino que es intramiocárdico de tipo algodonoso, que está en los segmentos más hipertróficos. Así es como se ve el gadolinio en la miocardiopatía hipertrófica, generalmente intramiocárdico de tipo algodonoso dentro del miocardio más hipertrófico. ¿Qué es la miocardiopatía hipertrófica? Ustedes lo saben, obviamente es una enfermedad genética caracterizada por hipertrofia de más de 15 milímetros. En general, la ecocardiografía hace el diagnóstico. Nosotros lo que hacemos es hacer mediciones muy correctas y, en definitiva, poder ver la presencia o no de realce tardío. Lo importante es poder calcular de manera adecuada cuál es el espesor del miocardio. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el espesor es lo que nos da la incidencia de muerte de las personas. Este trabajo de Ricketts es súper interesante. Lo que mostró es comparar la resonancia con la ecocardiografía. Lo que mostró es que los segmentos anteriores y posteriores, la ecocardiografía sobredimensiona el espesor de la miocardiopatía hipertrófica, pero hay un segmento que es oculto, que es el anterolateral, en donde la ecocardiografía informó espesores de 13, donde no había prácticamente diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, y la resonancia lo mide en 16.7. Entonces, este trabajo concluye de que hay una alta discordancia entre la ecocardiografía y la resonancia, y que existe un sector oculto, que es el anterolateral, en donde 6% de pacientes eran descartados del diagnóstico por la ecocardiografía y la resonancia es su diagnóstico. Entonces, por eso ya se estarán dando cuenta de la necesidad de hacer resonancia a los pacientes con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué importancia tiene la fibrosis? La fibrosis es el sustrato de retrate, es el punto de la arritmia. Entonces, es importante poder localizar la fibrosis, cuantificar la fibrosis, porque en definitiva ese es el pronóstico de nuestro paciente. Este es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, al que se le hizo un eco antes y después. Fíjese que no es mala la ventana. Esta ventana es buena, pero fíjese lo superior que es la resonancia para poder ver los espesores con respecto a la ecocardiografía. La resonancia permite ver diferentes subtipos, sobre todo los segmentos apicales que en la ecocardiografía no se ve, con lo cual es muy, muy útil para poder caracterizarlo de una manera adecuada. Vamos a ver un caso clínico, un hombre de 65 años, con T negativa hace muchísimos años, tenía diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Fíjense que está súper claro el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Le hacemos el realce tardío y fíjense cómo se ve la fibrosis intramiocárdica en lo que son los espesores
Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Le implantamos un cardiodesfibrilador, lo seguimos, el uso de alto arrítmico y Holter. Este paciente tiene, digamos, varios criterios. Este paciente, lo que había sucedido era que tenía un síncope de origen inexplicable, que tenía un puente muscular. Entonces, eso lo que nos termina dando es criterios menores y criterios mayores para el implante de cardiodesfibrilador. Como yo les había dicho, los criterios menores, los criterios mayores son paro cardiorrespiratorio, taquicardia ventricular, hipertrofia extrema, síncope reciente de origen inexplicable, este es lo que le pasaba a nuestro paciente, y menores, lo que tiene nuestro paciente es puente muscular y evidencia de fibrosis. Con lo cual tenemos un mayor y dos menores para poder definir la presencia de la implante de un cardiodesfibrilador. ¿Cierto? A este paciente le estimamos la cantidad de realce tardío, nos dio que era de un 8%. ¿Y qué importancia tiene el realce tardío en la miocardiopatía hipertrófica? Básicamente, el realce tardío es pronóstica. Nosotros podemos cuantificarla, podemos definirla por software. Fíjense que por software podemos iluminarla y el software nos dice de cuánto es el porcentaje de realce tardío respecto al miocardio normal. Este es un paciente que tiene 10% de realce tardío. ¿Y por qué es importante la presencia de realce tardío? Si el paciente tiene realce tardío, tiene más chance de tener arritmias en Holter. Pero no solamente eso, sino que según la escala, según el tamaño de escala, cuanto más escala tiene, peor le va a ir a los pacientes. Por suerte, como esta teoría positiva, la mayoría de los pacientes de los cuales hacemos resonancia tienen menos de 10%, pero lo cierto es que la presencia de realce tardío, según este estudio de Chang, de más del 15%, aumenta muchísimo la probabilidad de eventos, 2 veces más de muerte súbita. Con lo cual, en definitiva, la presencia de realce tardío por más de 15% es casi diagnóstica para poner un cardiodesfibrilador. Según Chang, es el 10% que termina separando las curvas. Claramente, más de 20% vamos a hablar de que el paciente tiene la presencia de una incidencia de muerte súbita. Pero lo importante de esto es un poco lo que explica Maron en el año 2016, que si tenemos más de 15% de masa total realzada de fibrosis, vamos a tener que ponerle un cardiodesfibrilador por prevención primaria. Entonces, este es el aporte que tiene la resonancia por sobre la ecocardiografía. Nosotros podemos seguir al paciente, ver los espesores y poder hacer pronóstico en definitiva con respecto al realce tardío. Esto es un paciente que tiene por eco, digamos, le hicimos un strain y vimos que tenía segmentos con puntuación baja. Le hicimos una resonancia y vimos que en aquellos segmentos donde la puntuación era realmente baja tenía fibrosis, y esto está relacionado con un trabajo que dice que cuando por eco hacemos un strain y ese strain es por debajo de 12, vamos a tener fibrosis en la miocardiopatía hipertrófica. La resonancia nos permite hacer diagnóstico diferencial entre deportistas y miocardiopatía hipertrófica, porque básicamente la miocardiopatía del deportista no tiene fibrosis como tiene la hipertrófica. En general, los espesores son mucho más grandes en las hipertrofias, digamos, en la hipertrofia que por sobre el atleta, pero es importante poder hacer el diagnóstico diferencial. Lo cierto es que encontramos fibrosis en los atletas, en general, de tipo puntiforme, como mostramos en la imagen, y muchas veces no tienen el patrón algodonoso como tiene la miocardiopatía hipertrófica. Los deportistas tienen o puntiforme o lineales, líneas. Y cuando en los deportistas nos vamos a preocupar cuando las líneas de fibrosis comprometen más de 2 segmentos. Si tiene un solo segmento o es puntiforme, en general no está relacionado con eventos arrítmicos durante las maratones. Vamos a hablar de la miocardiopatía no compactada. Es un diagnóstico que nos piden muchísimo. Esta es una mujer de 44 años de alto rendimiento. Fíjense lo que es la cantidad de trabeculación que tiene. El índice da de 2.6, pero lo interesante de esto es que a la paciente la desentrenamos y fíjense lo que pasó un año después. Entonces, hoy por hoy está muy en tela de juicio cuál es el verdadero rol del miocardio no compactado, si es una entidad por sí sola, si está asociada a otras patologías. Lo cierto es que yo lo que quiero darles es la clave
digamos, Ender Berdin es quien la describe en el año 84, en función de eso, digamos, él lo que habla es que la patología existe. Chin en el año 90 hace otro trabajo con corazones explantados, pero desde después del año 2000 aparecen miles y miles de trabajos que hablan de miocardio no compactado. La clave es una buena observación por eco, ver que la pars compactada sea de menos de 6 milímetros, y una vez que aparece eso con hipertrabeculaciones, nos lo envían para hacer la resonancia. Criterios hay un montón. Nosotros en resonancia usamos lo que son el de Peterson, el de Jacquier y el de... pero básicamente, digamos, están diferenciados por dos tipos de métodos. Uno es ver cuál es la masa no compactada, digamos, como se ve en la imagen de la derecha, con respecto al total de la masa, como hacíamos tanto en la medición de fibrosis, y la otra es ver los diámetros no compactados sobre compactados, ¿cierto? Entonces, Jacquier dice que si la masa ventricular izquierda es más del 20% sobre la masa global, hablamos de que es no compactado, y Peterson habla de que si la pars no compactada es más de 2.3 veces, también se habla de un miocardio no compactado. Entonces, hay mucho sobre el miocardio no compactado, se dice de que es una patología que no tiene relación genética como tiene la miocardiopatía hipertrófica, pero existe. Fíjese lo que es este paciente. Este es un paciente que claramente se trata de una miocardiopatía no compactada. Fíjese lo que es verlo en 3 cámaras, lo que es verlo en eje corto. ¿Cómo es que hacemos diagnóstico de miocardiopatía no compactada? Básicamente, lo que tenemos que entender es que estamos, digamos, ante una patología como una miocardiopatía que en general puede estar asociadas a otras, y que las hipertrofulaciones no necesariamente implican un miocardio no compactado, que necesitamos criterios muy duros para poder entender la presencia de no compactación, y en un paciente que tiene no compactación, en general el pronóstico es muy ominoso. Entonces, voy a mostrarle un par de trabajos. Este es un trabajo de Aviv, en donde usaba los criterios de Jenny, pero hablaba de que tenía que tener más de 5 criterios, más de 5 segmentos comprometidos del miocardio, con lo cual eran pacientes que estaban con mucha hipertrabeculación. Ya tenían muchos caída de la fracción de eyección, y a estos pacientes realmente les fue mal. Les fue mal, ¿por qué? Porque era paciente que ya estaba en un estado muy avanzado. Por otro lado, y contrario a este trabajo, el estudio MESA lo que hizo fue seguir a pacientes que tenían hipertrabeculación aislada. Lo siguieron a 10 años y trataron de ver qué fue lo que pasó con estos pacientes. Y lo que pasó es absolutamente nada, con lo cual la hipertrabeculación aislada en uno o dos segmentos del miocardio es benigna. Entonces, por un lado tenemos que tener más de 4 o 5 segmentos es muy malo, y tener 1 o 2 segmentos de hipertrabeculación no pasa absolutamente nada. Entonces, lo que tenemos que tratar de usar es, como hizo este trabajo, muchos criterios. El criterio de masa, el criterio de Jacquier, el criterio de Peters. O sea, usar muchos criterios y que un paciente cumpla varios criterios para poder definir que tiene un miocardio no compactado. Y en función de eso podemos entender que hay 2 parámetros que son muy útiles en el seguimiento. Uno es la fracción de eyección, o sea, si el paciente cae en la fracción de eyección, podemos decir que ese paciente va a ir peor, y el otro es la presencia de realce tardío. Aquellos pacientes que tienen realce tardío les va a ir peor en el seguimiento. Acá vemos otro trabajo donde demuestre lo mismo. No importa la relación no compactada-compactado, si es de 7, de 2.3, de 2.4. Lo que importa es la presencia de realce tardío y la caída de la fracción de eyección. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en resonancia, ser muy meticulosos a la hora de poder hacer los cálculos de fracción de eyección, y finalmente, para poder darles un cierre al paciente de la primera diapositiva, casi el 10% de los pacientes deportistas de alto rendimiento tienen criterio de no compactación, y casi el 20% tienen hipertrabeculado. Entonces, se necesitan criterios muy duros para poder definir miocardio no compactado en los deportistas. Entonces, en mi experiencia personal, no existe miocardio no compactado con pars compacta mayor de 6 milímetros. Tiene que tener compromiso de segmentos medios, apicales, no solamente segmentos apicales, y mucha atención cuando hay condiciones cardíacas coexistentes. En la amiloidosis, ya dándole un cierre a esta charla, lo que vamos a ver es, recuerden, depósito de amiloide de tipo subendocárdico, y la diferenciación del infarto es que es difuso, no es localizado. Este es un paciente que tiene un patrón de realce, fíjense, subendocárdico difuso. Es importante para poder ver cómo es
en la amiloidosis, entender que existe un porcentaje muy pequeño de pacientes que tienen realce difuso. La resonancia no nos permite diferenciar el tipo, si se trata de tipo trastirretina o si se trata de tipo de cadenas livianas, pero la resonancia cardíaca de nueva es pronóstico. Digamos, nosotros podemos cuantificar el realce tardío y entender que por cada 2% que aumenta el volumen de la masa de realce tardío, aumenta el riesgo arrítmico en un 30%. Entonces, en la amiloidosis, lo que vamos a poder ver es el pronóstico del paciente. En la resonancia es muy parecido al eco, vamos a ver dilatación auricular, ventrículo izquierdo chiquito, hipertrofia, la presencia de realce tardío, derrame pericárdico, el realce tardío, recuerden que es de tipo subendocárdico, difuso. Podemos usar las técnicas de mapping, porque las técnicas de mapping lo que nos van a mostrar básicamente es en la amiloidosis tiempos de T1 muy prolongados por la presencia de fibrosis y aumento del espacio extravascular por el depósito de amiloide. Entonces aporta muchísimo la presencia y el estudio de el mapping en lo que es amiloidosis. Finalmente podemos hacer strain en resonancia también y nos va a dar la famosa bandera de Japón. Este es un caso de un paciente, fíjense cómo se ve en definitiva el realce tardío de tipo subendocárdico y difuso. La sarcoidosis, a diferencia de la amiloidosis, es un tema clínico, ¿no? Porque tiene ganglios, tiene zonas de adelgazamiento. Si bien la fibrosis muchas veces puede confundirse con la sarcoidosis en general es de tipo epicárdica, tiene zonas de adelgazamiento y como le decía, fíjese lo que es la fibrosis de tipo subepicárdica, como le decía anteriormente, tiene clínica, tiene ganglios, tiene fiebre, tiene blancos, o sea, es diferente la clínica de la sarcoidosis. Bien, la enfermedad de Fabry, ya algo habíamos dicho, es clásico el depósito del segmento inferolateral basal con volumen extracelular normal. Entonces la resonancia está buenísima porque permite también ver pronóstico. Recuerde que la enfermedad de Fabry tiene muchos estadios. El último estadio aparece con muchísima fibrosis, entonces nos permite ver la evolución del paciente en el tiempo. Con respecto a la miocardiopatía dilatada idiopática, es importante entender y nosotros hacer conscientes de que le hemos puesto cardiofibrilador a muchos pacientes que no le hemos hecho resonancia. Entonces, la resonancia, si bien nos permite diferenciar, digamos, el tipo de patología, porque conocemos el patrón de realce tardío, la resonancia no nos, digamos, un paciente con una miocardiopatía dilatada idiopática no nos excluye hacerle un cateterismo. Puede ser un paciente que esté completamente hibernado, que tenga una fracción de eyección muy baja y que tenga realce tardío negativo. Entonces, no nos impide, no nos evita el hacer un cateterismo. Pero sí, una vez hecho el cateterismo y definido de que no es coronario, le vamos a hacer una resonancia cardíaca. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en nuestros pacientes con miocardiopatía dilatada? Básicamente lo que vamos a tratar de hacer, y una vez que inyectamos el gadolinio, si se trata de una miocardiopatía dilatada idiopática, lo que vamos a encontrar en general es un patrón lineal en el septum interventricular. Eso es patrón mnemónico básicamente del patrón de lo que es una miocardiopatía dilatada. Paredes adelgazadas, volúmenes muy grandes, realce tardío intramiocárdico. Pero lo importante de esto, de la resonancia, es que la resonancia nos permite hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías. ¿No es cierto? Con la miocardiopatía hipertrófica, con la miocarditis, que básicamente lo que vamos a ver en la resonancia con miocarditis es presencia de fibrosis intramiocárdica en las etapas más tardías, de tipo difusa, algodonosa, como vemos, en varios segmentos, pero con segmentos y paredes adelgazadas, a diferencia de lo que es la miocardiopatía hipertrófica. Vamos a ver edema en la etapa aguda, pero la resonancia nos permite ponerle un nombre a la entidad. Y si no le pone un nombre, en definitiva le ponemos miocardiopatía dilatada de tipo idiopática. ¿Pero por qué es importante la resonancia? Porque, por ejemplo, si la miocardiopatía dilatada se trataba de una miocarditis, el pronóstico del paciente va a ser mucho mejor de que si se trataba de una miocardiopatía de tipo idiopática. Bueno, empiezo a hablar, Entonces, bueno, habiendo visto un poquito todo lo que es la resonancia cardíaca, no todas son positivas, tienen limitaciones. Tenemos claustrofobia en el 5% de los pacientes, de la arritmia algo habíamos hablado y eso hace que la imagen sea realmente mala. Hoy los marcapasos y los clips metálicos casi que no nos dan ningún tipo de contraindicación. Sí, los pacientes que tienen disfunción renal, ojo con la
con la creatinina y el uso de gadolinio, pero bueno, si el paciente dializa, podemos llevarlo a dializar. Como resumen y conclusión, les mostré un método no invasivo que no utiliza radiación, les mostré cómo se hace, les mostré las patologías principales. Vimos que es un excelente método complementario. En general no es el primer método diagnóstico, sino que en general es complementario a otros, principalmente a la ecocardiografía. Aporta mucha información adicional en el seguimiento y en el pronóstico de la mayoría de las patologías y tiene muy pocas contraindicaciones, que hablábamos de un 5%, pero por ejemplo, en lo que es la claustrofobia podemos dormirlo. O sea, todas las limitaciones que tienen la gran mayoría pueden ser manejadas. Así que bueno, nuevamente mi agradecimiento a los organizadores del Congreso. Muchas gracias por invitarme a participar. Muchas gracias.